La inseguridad y la impulsividad, la historia de Eric y su amor perdido. Eric era un hombre de grandes emociones, pero a la vez lleno de inseguridades, que dominaban cada aspecto de su vida. Su novia, también hermosa, compartía su inseguridad, creando un ciclo constante de dudas y miedos. La vida de Eric era llena de montañas rusas emocionales, impulsado por sus sentimientos sin tener un control sobre ellos. Esto lo llevó a situaciones difíciles y a tener constantes discusiones con su novia. Su novia, cansada de su comportamiento impulsivo, comenzó a cuestionar su relación. Ella también tenía sus inseguridades y la constante tensión la estaba agotando. Un día, después de una discusión especialmente intensa, decidieron separarse. Fue un momento devastador para ambos, y aunque era doloroso, sabían que era necesario. Después de la separación, Eric se encontró solo y lleno de remordimientos. Sus impulsos lo habían llevado a perder a la mujer que amaba, y su inseguridad le impedía seguir adelante. Pero en su soledad, Eric comenzó a reflexionar sobre su comportamiento. Comenzó a reconocer sus impulsos y a trabajar en sus inseguridades. Con el tiempo, Eric se dio cuenta de que su inseguridad y sus impulsos habían sido su peor enemigo. Había perdido a su novia porque no podía controlar sus emociones. Decidido a cambiar, Eric comenzó a buscar ayuda. Se unió a un grupo de apoyo y comenzó a trabajar en su autocontrol y en su autoestima. A medida que pasaba el tiempo, Eric comenzó a notar cambios en sí mismo. Se sentía más seguro y tenía un mejor control de sus impulsos. Aunque la separación fue dolorosa, Eric se dio cuenta de que había sido necesaria. No habría reconocido sus problemas ni habría trabajado en ellos si no hubiera perdido su relación. A través de su experiencia, Eric aprendió valiosas lecciones. Aprendió a valorarse a sí mismo y a controlar sus emociones. Con el tiempo, Eric se convirtió en una nueva persona. Aunque todavía luchaba con sus inseguridades, ahora tenía las herramientas para manejarlas. Eric aprendió que la inseguridad y la impulsividad no son un camino a la felicidad. Había aprendido esta lección de la manera más difícil, pero era una lección que necesitaba aprender. La historia de Eric es una advertencia para todos. La inseguridad y la impulsividad pueden dañar nuestras relaciones y nuestra propia felicidad. Pero también es una historia de esperanza. Eric pudo cambiar y aprender a controlar sus emociones. A pesar de sus desafíos, pudo cambiar su vida. La historia de Eric es un recordatorio de que todos podemos cambiar. Podemos aprender a controlar nuestras emociones y a valorarnos a nosotros mismos. Eric es un testimonio de que la inseguridad y la impulsividad no son finales. Son desafíos que podemos superar. A través de su dolor, Eric encontró la fuerza para cambiar. Y a través de su cambio, encontró la felicidad. La historia de Eric es una historia de superación. A pesar de sus desafíos, pudo superarlos y encontrar la felicidad. Eric es un ejemplo para todos nosotros. Nos muestra que, a pesar de nuestros desafíos, podemos cambiar y encontrar la felicidad. La historia de Eric es una historia de esperanza y cambio. Es una historia de cómo la inseguridad y la impulsividad pueden ser superadas. Eric nos muestra que no estamos solos en nuestros desafíos. Que podemos superar nuestra inseguridad y nuestra impulsividad. Eric es un recordatorio de que todos podemos cambiar. Aunque nuestros desafíos puedan parecer insuperables, podemos superarlos. A través de su historia, Eric nos enseña a enfrentar nuestros desafíos. Nos muestra que la inseguridad y la impulsividad no son finales. Eric es un ejemplo de superación y esperanza. A pesar de sus desafíos, pudo cambiar y encontrar la felicidad. La historia de Eric es una historia de cambio. Es una historia de cómo la inseguridad y la impulsividad pueden ser superadas. La historia de Eric es una historia de esperanza. Nos muestra que, a pesar de nuestros desafíos, podemos cambiar y encontrar la felicidad. Eric nos muestra que la inseguridad y la impulsividad no son finales. Son desafíos que podemos superar. Eric es un testimonio de que podemos cambiar. A través de su historia, nos muestra que podemos superar nuestros desafíos. La historia de Eric es una historia de superación. Es una historia de cómo podemos superar la inseguridad y la impulsividad. Eric es un recordatorio de que podemos cambiar.
A pesar de nuestros desafíos, podemos superarlos y encontrar la felicidad. La historia de Eric es una historia de esperanza y cambio. Nos muestra que podemos superar nuestros desafíos y encontrar la felicidad. Eric es un ejemplo de superación y cambio. A través de su historia, nos muestra que podemos superar nuestros desafíos. La historia de Eric es una historia de esperanza. Nos muestra que podemos superar la inseguridad y la impulsividad y encontrar la felicidad. Eric es un testimonio de que podemos cambiar. A través de su historia, nos muestra que podemos superar nuestros desafíos y encontrar la felicidad. La historia de Eric es una historia de superación. Es una historia de cómo podemos superar nuestros desafíos y encontrar la felicidad. Eric es un recordatorio de que podemos cambiar. A pesar de nuestros desafíos, podemos superarlos y encontrar la felicidad.